Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. Retomo el canal luego de un mes de descanso por vacaciones fuera de México y también porque inicié un proceso de estudio de posgrado que me ha tenido un poco ocupado estas semanas, pero voy a retomar, ¿cierto?, la continuidad de los videos, el diálogo directo con ustedes, analizando libros, películas, cómics y digamos todas esas interferencias que nos sacan de lo cotidiano. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de este libro, Bulto, de Víctor Quesada. Es un libro del año 2016. Víctor Quesada es un autor chileno, un ensayista, poeta, y que también incursiona, ¿cierto?, en la narrativa con este libro Bulto del año 2016, editado por Libros del Perro Negro, una editorial de Santiago. Víctor Quesada ha publicado Muerte en Niza, poesía, Compost, que es una especie de diario que está arrojado en la red, lo pueden encontrar en línea. En la descripción del video les voy a dejar los links. Y Bulto, que es una de sus últimas publicaciones. Bueno, ¿de qué va Bulto? Bulto es una novela muy breve, como pueden apreciar, ¿cierto? Es bastante corta, y como bien dice Patricia Espinosa, esta crítica chilena, es una novela a la que no le sobra ni le falta nada. Tiene un potencial, digamos, tiene un estilo narrativo bastante particular. Se nota, digamos, el dominio de lo lírico también en Víctor Quesada a la hora de construir una atmósfera, de desarrollar, digamos, la psique de este personaje que se llama también Víctor. Siento que la historia gira en torno a la idea de la extirpación. El personaje, ¿cierto?, digamos, es un eunuco, ¿cierto? Ha perdido su miembro, y a lo largo de la historia, para mí al menos, vemos tres elementos que de alguna manera interactúan de forma alegórica. Por un lado está el personaje protagonista, ¿cierto? Víctor, que es el que está constantemente hablándonos, el narrador, que carece de su miembro masculino y que debe enfrentar, digamos, su presente en una Argentina que a la vez también siento que como ciudad, como sociedad, también sufre una extirpación, que es la imposibilidad, ¿cierto?, de que la historia de alguna manera se redima y se haga justicia con respecto a muchas personas que fueron desaparecidas, muchas personas que fueron ajusticiadas, perseguidas dentro de la dictadura Videla. No creo que sea casualidad que el libro parta, ¿cierto?, diciendo: llegué a los 30 años sin pene. Videla murió ayer a los 88, condenado en una cárcel pública. El otro hijo de puta, refiriéndose a Pinochet, murió como buen cristiano sobre una cama del hospital militar a las 14:15 horas del día 10 de diciembre del año 2006 en Santiago de Chile. Yo moriré de una u otra forma, quizá entristecido o contento, rodeado por quienes amé o en una soledad, da igual. Lo relevante en este caso es que para el momento de mi muerte, los espacios públicos estarán completamente vedados a la práctica del amor, el contrabando de especies y la disidencia. Ahora que escribo esto, se yerguen en Santiago las nuevas torres de comercio, un parque en medio de Buenos Aires ha sido cerrado y los bosques arden. Entonces, tenemos a este personaje, ¿cierto?, emasculado, este personaje que carece del miembro y que es el narrador. Ya esa es una extirpación, ¿cierto? Marca la diferencia del personaje y luego voy a entrar en detalles con respecto a cómo esto se proyecta y se relaciona con quienes les rodean y con las búsquedas, digamos, personales que él tiene para encontrar, digamos, un lugar para su identidad, para, digamos, encontrar una senda dentro de esta sociedad que, como digo, también sociedad bonaerense, pero también habla de Santiago, porque el personaje es chileno. También tiene una especie de herida, de extirpación, de, digamos, esta incapacidad de poder encontrar la justicia. Y como dice, ¿cierto?, este párrafo que les leí, de algún modo los espacios se van cerrando y todo ser que de algún modo sea diferente o que se encuentre dentro del margen, que se ubique dentro de lo abyecto, de lo alterno, de algún modo está siendo sitiado por esta nueva forma de comercio, por estas nuevas formas de vida hiperconectadas, por esta gente que parecen turistas dentro de su propia ciudad.
De algún modo creo que esta, digamos, extirpación de la posibilidad de justicia y de poder, digamos, de alguna manera resolver estas distintas dictaduras, golpes de Estado o momentos críticos que han vivido nuestras sociedades latinoamericanas, también está reflejado en esta historia. Y este personaje de algún modo es un producto, ¿cierto? De algún modo todos somos productos de esta extirpación, de esta incapacidad de poder resolver lo que la historia ha hecho con nosotros. Creo que ese es otro elemento importante. Por eso les digo que hay distintos elementos que tienen que ver con esta idea de extirpación, con esta idea de ausencia, de algo que falta. Otro elemento importante para la historia y que cruza, digamos, el devenir de este personaje Víctor es la muerte del padre. Luego de lo que les leí, automáticamente, o sea, inmediatamente la historia nos dice, la mamá dice, mataste a tu padre. Me dice, Víctor, mataste a tu padre. El padre ha muerto y esto fuerza, ¿cierto?, a este personaje que de algún modo se autoexilia o se va de Chile bastante joven y se refugia o empieza a construir una vida en Buenos Aires, debe volver a su lugar de origen. Específicamente debe cruzar, ¿cierto?, la cordillera de los Andes y luego el desierto de Atacama para llegar a la segunda región de Chile, Antofagasta, y ahí reencontrarse con su familia, con su pasado. Y de algún modo aquí se confrontan dos ausencias. Por un lado está la ausencia, digamos, del miembro masculino de este personaje que es Víctor, masculado, que debe generar una representación del hombre, debe representar, ¿cierto?, una especie de papel, una especie de figura de lo que se espera de él, como un hombre de éxito, como un hombre completo, de algún modo, frente a esta ausencia del padre. Y principalmente la culpa, ¿cierto?, que la madre le endilga, que la madre le hace pesar al personaje, ya que de algún modo no directamente lo culpa, pero sí de algún modo parece que esta ausencia, el hecho de que el personaje haya partido, esta relación dilatada con la familia y el hecho de que el hijo mantenga una correspondencia con el padre en la cual él mismo señala, he dicho palabras duras, pero palabras que los hijos y los padres en algún momento intercambian, al parecer, a ojos de la madre, es lo que de algún modo ha empujado, ¿cierto?, a esta muerte temprana del padre. Y digamos, por un lado, el personaje Víctor debe confrontar a esta familia con todo lo que esperan de él, con todas las expectativas que existen, pero por otro lado se da también esta ausencia dentro del hogar. Y hay un párrafo, bueno, hay un capítulo muy hermoso en donde también el personaje reflexiona con respecto a cómo la madre va a enfrentar esta ausencia, cómo va a empezar a enfrentar el espacio vacío en la cama, cómo va a enfrentar el hecho de que el padre ya no esté. Y aquí se da una comparación extraña porque, digamos, Víctor cuando llega al hogar, ¿cierto?, al hogar familiar, debe hacer un acto de simulación y debe reconstruir su cuerpo incompleto, ¿cierto? Le falta el miembro masculino, entonces genera una especie de ritual de simulación con un preservativo, con sal y con algodón. Empieza a reconstruir una especie de miembro que va a servir como una especie de prótesis para completar este cuerpo, ¿cierto? Para dar una forma masculina a este cuerpo sobre el cual pesa una expectativa familiar, una expectativa patriarcal, por decirlo así, una expectativa heteronormativa, y podemos utilizar muchos adjetivos para esto, pero por otro lado también esto tiene un paralelo con la ausencia del padre y con un rito que también la madre hace, que no sabemos si realmente ella lo hace o es simplemente una proyección, como digo, de la psique de este personaje, que piensa en cómo su madre va a enfrentar, por ejemplo, la ropa, cómo va a enfrentar el closet con los distintos trajes del padre, con el pijama, con la camisa, con los elementos que van quedando ahí y que atan, ¿cierto?, al cuerpo, que atan, digamos, la memoria o la figura ausente a este mundo todavía. Ya el padre enterrado, ¿cierto?, cómo de algún modo la madre también trata de llenar ese cuerpo, trata de llenar esa ausencia colocándose la ropa del padre, simulando gestos, adoptando ciertas posturas que de algún modo la emparentan con este rito de simulación que también el personaje tiene para de algún modo completar este cuerpo sobre el cual pesan, digamos, una serie de determinaciones y de expectativas y de deseos y de anhelos familiares. Entonces, como pueden ver, el tema de la extirpación, el tema de la ausencia en este título bulto, de algún modo bulto como cuerpo, bulto como carne, como algo que está ahí, que de algún modo ya desaparece, pesa en la historia de la sociedad latinoamericana, pesa en, digamos,
en esta falta de justicia y en lo que nos hemos convertido, pesa en este personaje mismo, en su propio cuerpo, pesa también en la historia familiar, en la intrahistoria de este cuerpo social, de este tejido fracturado. Y también hay un elemento que a mí me gusta mucho en este libro, que es un capítulo que está dedicado al escritor peruano Martín Adán, Rafael Benavides, ¿cierto? Este escritor de vanguardia peruano que de algún modo está entroncado con, digamos, las vanguardias peruanas, La Casa de Cartón y una serie de libros, ¿cierto? Que digamos, de algún modo lo hacen un hito dentro de la poesía latinoamericana, pero también dentro de la poesía peruana. Es un personaje que tiene además todo un halo, ¿cierto? Fatídico, que terminó sus días en un manicomio, que cruzó también dentro de la historia literaria universal pasos con Allen Ginsberg, cuando Allen Ginsberg hizo su camino hacia, digamos, la búsqueda de la ayahuasca. Llega y hay anécdotas que señalan cómo Martín Adán está ahí y se encuentra con Ginsberg. Y Martín Adán tiene un pasado aristocrático, es un personaje que está ligado también a la historia de un, digamos, barrio muy bohemio, un distrito muy bohemio de Lima, que es Barranco, y todo eso está graficado acá. Y digamos, el autor lo plantea así, dice: Martín Adán en sus últimos poemas escribe la palabra pene. La leo y lo imagino anciano escribiendo la palabra pene, y me parece extraño que escriba pene en vez de pito, pincho o pinga, pija o pico. Lo imagino escribiendo pene con una nostalgia esencial en los hombres, recordando su pasado aristocrático, inventado por la crítica, el periodismo, ese pasado de locura que la crítica y el periodismo, ¿cierto?, de algún modo también entronizaron, que también, digamos, de algún modo explotaron. Pero luego dice: imagino a Martín Adán escribiendo la palabra pene mientras mira a los bellos zambos jugando fútbol en el acantilado de Barranco. Imagino a Martín Adán amando a un hombre joven y escribiendo la palabra pene mientras recuerda su pasado aristocrático, su pasado locura. Y me parece hermoso que ame a un hombre joven y haya amado también a algunas mujeres. Imagino a Martín Adán escribiendo la palabra pene como una forma de suplir la ausencia. Habla de algún modo también de, ¿cierto?, de la ancianidad, de la incontinencia, de esa incapacidad también de tener ya control sobre tu cuerpo, de perder, de que tu cuerpo también sea como la sombra o la radiografía de un pasado de esplendor venido en menos, pero también de algún modo la escritura, también en palabras, ¿cierto?, de Víctor Quesada, se vuelve como un ejercicio para suplir esa ausencia, para vencer esa extirpación que el tiempo hace sobre nosotros. Y cómo los creadores y en general las personas que vuelcan también su vida en el arte, de algún modo, al igual que este personaje masculado, al igual que esta mujer que pierde a su marido, al igual que todas estas sociedades de algún modo sitiadas por su historia y también por el camino que han tomado hacia una especie de, podríamos decir, de materialismo depredador, de algún modo todos los caminos de esta obra conducen hacia la marginalidad. Y es muy interesante cómo la misma historia relata que este Buenos Aires plástico, este Buenos Aires de rascacielos, de edificios, este Buenos Aires de turistas, de pasado de esplendor, también va empujando, ¿cierto?, a los disidentes, a las personas diferentes, a los que no tienen un lugar, a los que no se identifican con esa identidad, a los que quedan fuera también del progreso de algún modo, hacia las riberas, hacia los ríos, hacia encontrarse en algún punto en estos espacios de contemplación hacia el mar, buscando quizá una salida de estas ciudades devoradoras. Entonces, creo que la historia tiene muchos conductos, para ser bastante breve, tiene muchas lecturas, muchas capas, pero que giran, ¿cierto?, en torno a esta idea de ausencia, a esta idea de extirpación, de emasculación, de discursos que pesan sobre los que son diferentes. Y creo que lo más interesante de la historia es cómo, en términos bastante concretos, lo que logra, ¿cierto?, con un lirismo interesante Víctor Quesada en esta narrativa. Lirismo digo porque utiliza imágenes, utiliza metáforas, alegorías, utiliza muchos elementos que dan cuenta, como digo, de su beta poética, dan cuenta de una obra que logra, ¿cierto?, generar una alegoría interesante con respecto a una psique marginada, a una mentalidad que es empujada por la sociedad, que es empujada por el otro normal, hacia finalmente, por un lado, vivir con su culpa, encarnarla, buscar completar todas nuestras carencias, hacer juegos de simulación físicos y también mentales, y por otro lado, de algún modo,
asumir el simulacro como algo natural, como un medio de supervivencia, casi como una especie de mecanismo de salvataje en esta sociedad devoradora. Creo que es una historia muy interesante, una historia también que entraña muchos actos de desaparición y como digo, de travestismo. Creo que es un libro bastante interesante. Dudo que esté en línea, pero sí he visto que, bueno, Víctor Quesada, en general como autor, tiene una mentalidad, digamos, bastante abierta para compartir sus obras. Compost es una obra que está en línea. He visto que sus poemarios también están en línea. Probablemente este libro eventualmente también termine en línea, pero sí hay fragmentos extensos, o por lo menos bastantes pasajes de la obra en distintas páginas. Las voy a dejar, las voy a compartir para que puedan acercarse un poco a la obra del autor, conocerlo, un autor contemporáneo, joven, y vean de algún modo también otras líneas de narrativa que se están construyendo en Chile y en general en Latinoamérica en este momento, un poco también apartados de estos grandes discursos de obras que tratan de abarcar la idea también de la dictadura, la postdictadura, el haber crecido, ¿cierto?, a la sombra de, digamos, estos nuevos modelos de capital, de sociedad latinoamericana, que muchas veces tratan de ser himnos generacionales, que tratan de ser de algún modo la gran novela, digamos, de un bloque, ¿cierto?, de un grupo, como un poco lo que en el cine es Machuca y ese tipo de cintas. Alejarse un poco de eso y ver realmente cómo hay otras obras que buscan construir psiques, atmósferas, plantearse la idea de la realidad y también el margen con cierta honestidad, con digamos, otros recursos y también con otras capas que se escapan de estas supuestas grandes obras, que muchas de ellas están compendiadas en grandes editoriales. Esta es una editorial independiente, es una obra breve, es una obra arriesgada y creo que es una obra bastante honesta y que por eso quise compartirla con ustedes.